Apelando al romanticismo de la nostalgia y al disfrute de nuestro ahora, José Martín, o más conocido como 2112, presenta su primer EP, Rompo cosas de pensarlas tanto. 5 canciones que se aunan en este EP que catapultan el debut de este joven artista granadino, pero con base en Madrid, en donde se descubre bajo un sonido electrónico oscuro con raíces andaluzas y una estética que fusiona lo visceral con lo íntimo. Estas 5 canciones van a ser presentadas en breve, concretamente el 25 de mayo, en la sala madrileña de Réplica Teatro y pasan a estar disponibles en todas las plataformas a partir del viernes 30. Y bueno, vamos a dar ya la bienvenida a este artista que está hoy con nosotras. José Martín, buenos días, ¿qué tal estás? Muy ¿Nervioso? ¿Qué tal? Agradecido de estar aquí, la verdad. Agradecido de que me tengáis para darme esta plataforma. Bueno, vamos a empezar ahora, pues eso, con la entrevista propiamente dicha, ¿no? Y lo primero que te quería preguntar, y vamos a empezar por el principio, digamos, es indagar un poco, digamos, que en tus orígenes dentro de la industria musical. Quería preguntarte cómo ha sido este proceso y cómo, o sea, ¿por qué la música? ¿Te eligió ella a ti, tú a ella? Pues ha sido un poco involuntario, me eligió más bien ella a mí. Siempre muy desde pequeño he cantado, he tocado la guitarra, he bailado, siempre como que me ha llamado muchísimo eso. Y ha sido un poco involuntario porque yo me he criado en un pueblo hasta mis 20 años, muy pequeñito, de 600 habitantes. Entonces, como no había mucho que hacer, pues dedicaba mi tiempo a la música. Yo recuerdo que veía la tele, veía Eurovisión y me quedaba hipnotizado. Entonces era como fui como llamado a ello, o sea, tiraba de mí la música. Y he pasado toda mi vida cantando, entonces también creía que era algo que se me iba a pasar, en plan, me gusta cantar, pero porque me gusta, es como un juego. Pero no, al final nunca se pasó y como cada vez me gusta más y cada vez descubro más cosas dentro de la música que me gustan. Y, y eso, y no tengo otra opción a no hacer música. Es como, creo que mucha gente dentro del mundo creativo se puede sentir identificado con esto porque es como una especie de llamada casi. Ujú. No puede hacer otra cosa. Entonces, es algo muy bonito. Algunas veces es muy duro, pero es muy bonito, muy satisfactorio. Y bueno, sí, continuando con estos orígenes, digamos, me da muchísima curiosidad saber el motivo del nombre, porque eso, artísticamente eres 2112, ¿verdad? O sea, ¿por Sí. qué? ¿Qué significa todo esto? Pues realmente es mucho más aleatorio de lo que parece. Porque cuando empecé mi canal de YouTube con 15 años, creo que tenía, Ujú. no sabía qué nombre ponerme. Y dije, bueno, estos números se ven bonitos, son mis números de la suerte, Mm. y voy a ponerlo provisionalmente. Hasta que, no sé, se me ocurra algo mejor. Corté a 4, 5, 6 años después, no sé cuándo ha pasado, 6, 7 años. eh, no ha habido nada como que crea que represente mejor mi proyecto, así que así se ha quedado. Y tampoco tiene muchísimo significado más allá de que, por ejemplo, no tiene mi nombre porque no me representa al 100%, es como una Ujú. parte de mí. Entonces 2112 es como algo mío que quiero reflejar, pero no mi totalidad. Ujú. Así que es como una parte de mí, me parece que a la larga, conforme he ido creando el proyecto, estéticamente lo representa bastante bien, así que esa sería la justificación. ¿Por qué no? ¿Verdad? O sea, al final como un alter ego que en realidad también tienen muchísimos artistas, o sea que guay. Pero es verdad Sí, que me llama justo. la atención eso, la fusión de números. Y bueno, ya en la introducción y tú mismamente también has dado como una pequeña pincelada de tus orígenes y de tu contexto. Bueno, eso, de Granada, raíces andaluzas y estás en Madrid actualmente, entonces entiendo que eso, como que formas parte de dos localidades o de dos ubicaciones. Estás como en una dualidad. Quería preguntarte si esto al final se ve reflejado en tu creación artística, en este EP, y si, bueno, al final en toda tu creación en general. Sí, yo diría que bastante, porque los 20 primeros años de mi vida lo he pasado en mi pueblo y yo soy una persona que me maravilla la España rural, me maravilla el sur. Estoy enamorado de Granada, de mi ciudad, de mi pueblo, de mis raíces. O sea, me parecen algo súper bonito que nunca quiero dejar de lado. Y estoy en Madrid, principalmente me vine por motivos laborales, Ujú. porque aquí es donde he encontrado trabajo y donde he encontrado como también
un grupo creativo, un grupo de amigos, un grupo de gente con la que convivir y con la que crear también. Pero nunca creo que pueda dejar atrás de donde vengo porque me parece algo muy fuerte y muy bonito. No sé, me parece Ujú, muy como que ahora está pasando mucho que se está romantizando de nuevo la España rural. ujú. Pero me parece que algo que hay que hacer muchísimo más, me parece súper bonito, me parece algo súper rico culturalmente y algo que no podemos dejar de lado. Entonces creo que eso siempre me va a acompañar porque tiene mucho que ver conmigo. O sea, yo realmente soy mi abuelo, soy mis padres y ellos se han criado siempre ahí. Entonces, mi manera de hablar, mis expresiones, mi manera de ser, mis gustos, las raíces que tengo con, por ejemplo, con el flamenco, la guitarra, todo eso yo creo que son mi base artística y son enteramente andaluzas. Así que creo que eso es algo que nunca se va a ir de 21-12. Qué guay. Y también me parece súper guay, hablando de esto, de estas raíces que tú comentas, ¿no? Esa mezcla entre, justamente, has mencionado el flamenco y esas raíces andaluzas, pero también un sonido que comentas que es electrónico oscuro. Entonces, bueno, ¿qué es esto en realidad? ¿Me lo puedes explicar? Y también saber un poco tus influencias. Sí, pues es una mezcla porque realmente siempre me preocupaba mucho como por qué sonido encauzar el proyecto. Y al final me di cuenta que no tenía como que establecer como unas pautas, sino como que las pautas se establecían conforme creaba. Así que creo que al final se ha hecho una mezcla entre la tradición que me ha criado y la música que yo y mi generación consumimos. Ujú, Por ejemplo, música electrónica muy representativa para mí o para este proyecto es la música de FKA Twigs, ujú. que es una artista británica que lo está petando ahora mismo, pero hace una música súper electrónica y que es muy de mi generación. Ujú. Charlie XCX hace poco, que lo ha petado Sí. muchísimo y se ha hecho un sonido súper conocido. Eh, Así como gente algo menos conocida, Ethel Kane es una de las mayores inspiraciones para el proyecto. Es una artista de Florida, creo que viene, y hace una música preciosa, como una especie de rock electrónico, gótico, una fusión súper bonita. No sé, son muchísimas influencias que se han mezclado en este EP, Ujú. que parte de a lo mejor palos súper flamencos o de sonidos súper como primitivos y luego se desarrolla con pequeños elementos como con sintetizadores súper raros o con voces súper alteradas. Que eso, no sé, creo que esa fusión es un poco lo que buscaba y lo que se ha acabado plasmando. Así Ujú. que es un poco la fusión entre las raíces y lo que ahora mismo consumo. Ujú. Y bueno, también te quería preguntar que ¿cómo definirías tu disco y tu proyecto para una persona, pues que sea como totalmente ajena, bueno, no sé si a tus raíces o a ti, pero que totalmente ajena, que no conozca nada, ¿no? De este mundo. Pues lo definiría como mm, quizá tal cual como lo hemos definido antes de Ujú, música con raíces andaluzas, pero con toques muy electrónicos y con letras muy emocionales y personales ujú, y también nostálgicas. ujú. De esto Eh, te quería preguntar porque justamente eso, ¿de qué hablas en estas canciones? ¿Qué temas se sí, tocan? ¿No? Vamos un poco a la ya, chicha, digamos. a lo complicado, sí. Pues diría que algo muy personal, porque también algo que me costó muchísimo al principio era de qué hablo en mi proyecto, porque hasta Ujú, ahora he sacado singles, pero sin mucha cohesión entre ellos, eran como cosas que tenía que hacer en el momento y salían y eran singles que se sostenían a sí mismos. Pero yo, por ejemplo, soy muy fan de los proyectos completos, de ujú, em, algo con una estética, un sonido y una temática muy concreto, muy currado y muy intencionado. Y quería hacer algo así, pero no sabía cómo hacerlo, porque nunca lo había hecho. Entonces, tras muchísimo darle vuelta y muchísimas pruebas y muchísimas eh, pruebas fallidas, decidí que iba a hacer un poco lo que saliese de mí ujú, y al final me he dado cuenta que eso es muy cohesivo y muy... tiene sentido de por sí mismo porque es algo real. Entonces, creo que es la primera vez que he sido realmente honesto en la música que escribo
y creo que a la vez se me ha hecho mucho más fácil porque no tenía que crear ninguna historia, no tenía que imaginarme ningún sentimiento, son todo cosas que he sentido. Ujú, Em, y creo que también eran cosas que yo sentía muy personales, pero conforme he ido moviendo un poco el EP con la gente con la que he trabajado y se lo he puesto a gente, creo que son sentimientos súper universales. ujú, Entonces, viene un poco a esto de que nos creemos como súper súper únicos y somos súper únicos, pero tenemos sentimientos como muy universales y que todo el mundo se puede sentir identificado con algo que tú has sentido en algún momento de tu vida. ujú. Entonces, eso es como un disco muy personal y muy, un poco un retrato de cómo yo soy, cómo yo me siento durante los últimos 2 años, que es cuando se ha creado esto. Ujú. Y claro, entiendo que también de ahí el nombre del EP, ¿no? Que es Rompo cosas de pensarlas tanto, que en realidad ahora me cuadra perfectamente con lo que has comentado. Justamente sí. Cuando escuchas las canciones yo creo que todo tiene más sentido, tanto la parte estética, la parte lírica, la parte sonora, Ujú, todo. ujú. Y Mm. también te quería preguntar ya como un poco quizá reflexión final y para ir acabando la entrevista, ¿cuánto trabajo hay realmente detrás de esto? Porque una persona que no se dedica a esto, o sea, yo me escucho las canciones y chimpún y digo, oye, me gustan, no me gustan, pero realmente, ¿cuánto trabajo hay detrás de un EP, un álbum o incluso de cada canción en realidad? Bueno, una barbaridad. Pues es que soy, o sea, por ahora soy un artista totalmente independiente y autogestionado. También tengo la suerte de que trabajo un poco en el sector, o sea, soy técnico de Ujú. iluminación, Ah. entonces como que tengo como cierto contacto Ujú, con gente cercana que me puede ayudar, pero al final es algo que he hecho totalmente independiente, autofinanciado, autogestionado. Tampoco soy una persona que tenga formación musical ujú, clásica, en plan así como aprendiendo sobre la marcha. Entonces es un proceso muy duro y es un proceso al que se le dedica, un proceso que es tu vida. En plan, los 2 últimos años de mi vida han sido crear esto. Entonces hay mucho detrás, hay muchísima gente. Hay muchísima gente que me ha ayudado porque ha querido, hay muchísima gente que se ha unido al proyecto que yo no me pensaba en la vida trabajar con ellos. ujú. Hay muchísimas horas, hay muchísimas noches de insomnio, hay muchísima prueba y error, hay muchísima frustración, pero también muchísima satisfacción. Es como lo decía Yudelin hace poco en una entrevista, que la industria de la música son picos todo el rato. Ujú. Y no me quiero imaginar una vez dentro porque yo todavía no estoy dentro y ya he notado esos picos. Así Ya. que, no sé, es muchísimo trabajo, es tu vida, es literalmente tu vida. Y más en un sitio como tan culturalmente rico como en Madrid. Hay Ujú, muchísimas cosas todo el rato. Hay que luchar mucho por hacerte un hueco. ujú. Y bueno, estamos en eso, es un proceso súper bonito, súper duro, súper... todos los adjetivos yo creo que se le pueden meter al proceso, pero no sé, yo creo que merece mucho la pena y es mi vida, es lo que he decidido hacer y estoy muy feliz por poder hacerlo. Así que Pues oye, nos vamos a quedar con estas últimas palabras y esta última reflexión que yo creo que deja bastante claro un poco el panorama y lo que ha significado para ti. Así que nada, muchísimas gracias por querer hablar conmigo sobre tu nuevo EP, estas canciones y bueno, aprovecho para recordar y reiterar que el 25 de mayo en la Sala Madrileña Réplica Teatro estarás presentando tu EP y que estarán disponibles en todas las plataformas a partir del viernes, que es día 30. Así que bueno, hay tarea pendiente, digamos. perfecto, muchísimas gracias por tenerme. Un placer, la verdad. Gracias a ti.